comienza nuestra temática hoy día, en la cual vamos a ver un poco sobre esta gran novela de un escritor peruano muy importante que es Cielo Alegría, y esta novela es El mundo de Santiago. Así que vamos a conocer un poquito sobre esta obra, vamos a ver qué motivó incluso a este escritor a escribir tal obra, y veremos unas características importantes que esta va a presentar. Así que, mira, comenzamos con esta primera frasecita, muy interesante, que va a ser el elemento fundamental dentro de la obra. La tierra es para quien la trabaja. La dijo un gran personaje de la historia mexicana que fue justamente Emiliano Zapata. Y por lo tanto, es una frase que está muy íntimamente vinculada con esta obra de Santiago. Con base en esa frase, chicos, con base en esa frase, yo les hago la siguiente pregunta. Mi pregunta es, miren acá, si una empresa, si una organización, un consorcio, tomara un terreno de una comunidad X, ustedes tienen una comunidad, tienen un terreno, es suyo aparentemente, y esta empresa lo toma y dice que ellos lo van a trabajar, tomando en cuenta esa frase, la tierra es para quien la trabaja, esa tierra que han tomado, ¿sería de ellos? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Sí o no? Ajá. Al menos tomando en cuenta esta idea de que la tierra es para quien la trabaja, esta empresa estaría a fuerzar de que aparentemente lo va a trabajar llevándose un terreno de derechos. Y eso justamente genera bastantes problemas. Incomodidad, de hecho. Así que, tomando como base esta idea, se va a desarrollar mucho lo que es la novela de terreno. Porque imaginémonos que ustedes tienen justamente una tierra, viven en esa tierra durante muchísimo tiempo, y pues viene alguien de la nada y dice, esa tierra es mía porque yo la voy a trabajar. Y ahí viene otro problema muy grande, y esa va a ser la parte legal también. Dime. Exacto. Por ahí viene, como decía, la parte legal también. Porque si yo, por ejemplo, digo que esta es mi tierra porque desde tiempos inmemoriales es mi tierra, pero no tengo cómo probarlo muchas veces, la ley puede tomarse desde otro punto de vista y aprovecharla también. Así que, esta es una de las grandes interrogantes que en esta novela vamos a intentar descubrir y vamos a ver todo lo que puede involucrar cuando alguien toma esta idea, pero para un lado muy negativo. Ahora, yo les hago una pregunta más. Y esa pregunta es, esta novela El mundo de Sancho y Ajeno, este nombre que tiene, El mundo de Sancho y Ajeno, ¿qué les hace pensar a ustedes? El mundo de Sancho y Ajeno. Ajá, ¿alguien más? Ajá, muy bien la idea. Y justamente es una de las grandes interrogantes que se intenta al final de la obra señalar. El mundo es muy vasto, pero a veces las personas que viven en este mundo, que aparentemente consideran alguna parte de este como algo importante de ellos, a veces se sienten alejados. Incluso, imagínense que pues, te quitan lo que tú tienes e intentas comenzar en otro lugar, pero nadie te brinda ayuda, te apartan, te botan, te alejan. Ahí también se puede ver como el mundo es muy grande, pero a veces sentimos que ni siquiera es nuestro. Y es justamente lo que esta novela va a desarrollar en sus diversos capítulos. Ahora, tomando en cuenta esta novela, primero contextualicémosla un poquito. El indigenismo peruano. A pesar de que esta corriente fue muy vasta, no solamente abarcó la literatura, abarcó las diversas artes. Una corriente que se desarrolló en el siglo XX, a principios más o menos 1920 hasta 1950. Y en ese lapso se produjeron grandes acontecimientos tanto políticos como sociales en la parte peruana. Y entre ellos destacamos justamente el aspecto de la literatura. Estaban cambiando las formas como las personas veían al indio, veían a este trabajador, este ser original del Perú, porque antes lo consideraban como incluso hasta una bestia. Pero aquí comenzaron a cambiar las cosas. Vieron que no es así las cosas como se ven para esta persona. E intentaron hacer un cambio. Un cambio que no solamente involucra la literatura, sino también involucra otras artes más. Pintura, música, lo que es la parte también de política, antropológica. Se comenzó a hacer una serie de estudios. Claramente estamos muy lejos todavía de llegar a una mayor comprensión, pero comenzó ya a cambiar la visión de al menos la gente sobre esta persona natural del Perú. Entre las características que podemos encontrar del indigenismo peruano, por ejemplo, podemos destacar esta primera, que es un movimiento que abarca mucho. No solamente abarca la parte literaria, sino abarca la política,
arqueológicos abarcan mucho y eso hace que se vea un panorama completo sobre lo que es el indio y sobre lo que es el indígena. Otro elemento muy importante vendría a ser que se busca la reivindicación. ¿Qué es la reivindicación? Poder darle un reconocimiento y lugar a este personaje peruano que durante años había sido dejado, había sido apartado, no se le había tomado en cuenta. Y eso claramente intenta mejorarse ahora. Una vez más, está lejos todavía de cambiar, pero comienza a dar los primeros pasos. A través de las novelas, a través de las críticas, a través de los estudios, las cosas intentan cambiar un poco más. Otro aspecto importante que podemos destacar de esta etapa del indigenismo es que se intenta a través de esta presentación del indio con un personaje netamente humano. ¿Qué quiere decir esto? No es un arquetipo, no es el sufrido, no es solamente que se le ve como el que siempre está manipulado a la parte exótica, el extraño, y se mezcla con una idea bastante fantasiosa de lo que es la sierra peruana incluso, o sobre lo que es el indio, sino que se ve de forma real, como un ser que siente, que sufre, que tiene alegrías y a la vez tiene penas. O sea, se le busca ver de manera más real, como que querer describir a la persona tal cual es, tanto con lo bueno como con lo malo. Esta es una parte importante que del indigenismo se puede apreciar. Otro elemento importante es que pues tiene la idea de denunciar lo que hace desde tanto tiempo se ha brindado con este indio. Denunciar las bajezas, denunciar las humillaciones, denunciar los problemas que se presentan. Pero a veces se queda en la parte solamente de la denuncia. Nos lo muestra, pero no plantea a veces un cambio para ello. Eso luego se va a desarrollar más adelante. Pues esta parte del indigenismo solamente se lo presenta. Así está, aquí están los abusos, pero la forma de cambiarlos o cómo transformarlo a algo mejor, aún todavía no se toca de forma igual. También podemos ver que este tipo de trato del justamente indígena se dio en la literatura de forma muy vasta. En la novela, en el cuento, en el teatro un poquito, en la poesía, pero más se centraba en la novela y en el cuento, por ejemplo. Y tenemos a dos grandes precursores de esta corriente, que son la clásica Carolina Mato de Turner, con su obra Descendido, y también el gran Manuel González Bravo, con sus ensayos, por ejemplo, que se presentan en la obra llamada Páginas Libres. Así que este contexto convulso de cambios es el que va a ser el germen para que se geste la novela que hoy día vamos a desarrollar. Avancemos un poquito más por acá. Encontramos a estos grandes representantes del indigenismo. Tenemos a López Andújar, con un libro de cuentos importante con los andinos. Tenemos a Ciro Alegría, con una serie de novelas entre las que encontramos la que hoy día vamos a ver. Y a José María Argueda, por ejemplo, que ya se desarrolla con otras novelas y de otra forma trata el tema un poco más íntimo, ya que lo vivió en carne propia. Ahora, veamos un poquito sobre Ciro Alegría. Algunos datos importantes que Ciro Alegría justamente presentó viene a ser que, primero, estuvo vinculado al arte. Fue un escritor que estuvo vinculado a este gran movimiento que surge aquí en Perú, pero que, claro, lo trajo también problemas. Los problemas que se llevó a pagar con la cárcel, el tiempo claramente, por estar militando en ese tipo de movimiento político. También puede haber algo muy curioso, que fue un escritor que en su etapa escolar conoció a un joven César Vallejo. César Vallejo fue profesor de su alegría en un tiempo determinado. Así que vemos ahí a dos grandes de literatura que se conocieron en un momento de desarrollo de su alegría y le causó cierta impresión ver a este gran poeta peruano. También podemos ver algo muy interesante, y es que él tuvo que irse a Chile desterrado producto de su visión política, por ejemplo. Y en ese país chileno logró comenzar a desarrollar una de sus grandes obras, por ejemplo, La Serpiente de Oro. Otra más justamente que también desarrolló fue Los Perros Hambrientos, y también se mezcló la idea que luego se fue desarrollando para lo que fue El Mundo de San Guillermo. Y como pueden ver acá, las tres novelas principales estuvieron inmersas en concursos y ganó sobre algunos de esos concursos. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy día, ganó el primer premio. Y este premio pues era una entidad reconocida en la parte norteamericana, que lo impulsó mundialmente. Y es justamente por eso una de sus novelas más difundidas, más estudiadas, más vastas en su desarrollo. Vamos un poquito más sobre ello. Podemos ver que fue un escritor que pasó gran parte de su vida fuera del Perú. Y que luego, después de buen tiempo, en los años 60, retorna además al Perú
y ya con su difusión de sus obras es justamente recibido con bastante fervor. La gente lo quiere justamente, incluso como les decía hace un ratito, el escritor justamente al publicar primeras ediciones de la obra del mundo ajeno, gente indígena se reunía como no gastaba demasiado, a reunirse para comprarse la novela y entre todos la leían. E incluso hasta el propio señor Alegría lo consideraban incluso un abogado, porque lo que trató en esa novela fue tan profundo, se conoció tanta esa realidad, que pensaban que él podía solucionar los problemas reales de la gente indígena y le llevaban sus expedientes para que ellos analizaran, pues él se quedaba diciendo, pero yo no soy abogado. Lo que he retratado solamente es una historia, pero una historia bastante íntima, bastante conmovedora. Aquí tenemos algunas obras principales de Ciro Alegría, como mencionaba, La Serpiente de Oro, una de sus primeras novelas, Los Perros Hambrientos, nuestra gran novela de día, No se te ajeno, y un libro de cuentos de Duelo de Caballeros. Son sus obras más representativas que podemos encontrar sobre él. Ahora, pasemos a analizar ahora sí el mundo de Sancho y Ajeno. El mundo de Sancho y Ajeno surgió primero con duda. ¿Qué quiere decir con esto? Ciro Alegría iba a comunicar sobre este concurso, pero él estaba indeciso. Primero porque sentía que tal vez no iba a poder ganar, incluso participar, porque a veces los concursos tienen un trato por debajo. A veces los juegos se conocen con las personas y ya se señala quién va a ser el ganador. Yo tenía dudas sobre ello, él decía justamente, no tengo posibilidad, no tengo nadie que me respalde. Pero luego de que se enteró de quiénes iban a ser los jurados, dijo, estos jurados son gente honrada, así que voy a intentar participar. Y gracias a justamente una ayuda que recibió de muchos compañeros, pudo obtener en cierta forma como un pequeño sueldo que le permitió a él poder participar, dedicarse a la escritura y publicar justamente, y al concurso, esta gran novela. Esta gran novela la escribió en poco tiempo, muy poco tiempo. Sin embargo, fue tan intensa que le dieron el premio, justamente el primer premio. Incluso señala él, bien hubiera querido tener más años para componer un libro que es parte fundamental de mi vida. Ese libro lo marcó. Y es un libro que hasta ahora sigue siendo reconocido por la comunidad, por la gente, por la gente peruana, sobre lo que es la narrativa. Veamos algunas características más del mundo de Sancho. Por ejemplo, primero, esta novela se gesta por el concurso. Se publica en 1941 y se gesta primero por la participación de Ciro Alegría en este concurso. Esta novela se caracteriza por tener 24 capítulos. Más o menos son como 600 páginas a veces en las ediciones o 400 en otras. Una novela larga. Pero tiene a través de esos capítulos un sentimiento que a veces, si no lo lee, siente muy comprometido. Y te identificas a veces con el pasado, con el padecimiento, con la pena del limpio, y sientes que quisieras a veces hasta ayudarlo, pero no puedes, quedas como ahí, quiero ver que esto mejore con la serie de justicia que vive, pero a veces pues te quedas ahí y dices, no, porque no cambian las cosas, porque vemos que pasan una serie de pesares y no tienen solución. Esta novela, como podemos justamente ver también, fue un elemento de denuncia. Su principal tema, no puedo decir la esencia, es lo que le ocurre a la comunidad de Rumi. La comunidad de Rumi sufre la pérdida de sus territorios, producto de malversaciones justamente con el mundo natural. Y a través de novelas se ve cómo ellos intentan luchar, pero hasta las mismas leyes se les impiden. No pueden luchar como tal, no pueden luchar bien, sus abogados pongámoslo así, se relacionan para intentar abusar incluso del propio pueblo y al final no llega a tomar esa justicia que tanto quieren. Hasta el último momento la comunidad sufre, tiene momentos de alegría, pero tiene momentos de pena. Ahora, esta novela, como les decía, fue creada gracias a que un grupo de compañeros de Arguedas, de Ciro Alegría, le dieron como una especie de sueldo que le permitió escribir. Eso lo motivó para que pudiera desarrollar su obra y de esa manera primero presentarla a ese concurso y con ello consagrarse como uno de los mejores escritores peruanos. Ahora, el argumento de esta novela. Todo se centra en la comunidad llamada Rumi, que se encuentra ubicada en la sierra. Esta comunidad tiene un enfrentamiento con un hacendado y nacida justamente llamado Mike. El alcalde de esta comunidad se llama Rosendo Maki, y este es el personaje que conduce gran parte de la historia. Tiene un enfrentamiento con el dueño del hacienda Humay, que es justamente Álvaro Arenado, que quiere llevarse el territorio, pero no por las tierras, sino por la gente. Él quiere a los trabajadores para que vayan a trabajar a sus minas, pero ellos saben que si eso ocurriera, van a morir por las condiciones tan nefastas que hay en el trabajo interno.
Y por eso busca la manera de poder enfrentarse, de poder ver la manera legal, apoyarse con las leyes, aunque ellos mismos tienen el sentido de que la ley no sirve, no va a ayudarle, va a perjudicar, pero no se van por la parte legal para luchar. Lo malo es que en este intento son traicionados por muchas personas. Primero, su propia comunidad, muchas veces algunos, bueno, no su comunidad, sino la gente que estaba alrededor, algunas comunidades cercanas, se prestan con el Gamonal Amenábar para perjudicar a Rumi por eso. Y también hasta su propio abogado, Bismarck Reis, es el abogado que intenta defender y siempre le dice: todo está bien, todo voy a ganar el juicio, no tiene ustedes que preocuparse por nada. Pero al final termina engañándolos. Se deja sobornar una cantidad de dinero bastante considerable y al final pues hace que la comunidad pierda legalmente sus territorios. Pero la comunidad no se queda ahí, se van a la llanura, a la meseta de Yanañahui, lugar muy frío en la parte alta de la tierra, y ahí intentan reconstruir todo su pueblo. La tierra es árida, la tierra es fría, lugar es frío, y aún así pelean y luchan para intentar pues justamente llegar a ese nivel de volver a tener una vida aparentemente normal, pero para mala suerte no lo consiguen como tal, no lo pueden justamente. Intentan tener buenos momentos y algunos justamente lo consiguen, pero siempre está ahí el Gamonal que quiere llevárselo justamente. Mucha gente se va, hay un éxodo, mucha gente se aleja porque no es un lugar adecuado, es un lugar frío, no hay lugar para vivir ahí. Pero lo malo es que en ese alejamiento buscando nuevos territorios van perdiendo. A través de este éxodo de los personajes, de varios personajes justamente de la comunidad de Rumi, vamos descubriendo las grandes penas que hay en otros lugares del Perú, en la parte de la selva, la parte norte, la parte de la costa, porque estos personajes sufren una serie de abusos. Incluso, en el último momento, con este personaje llamado Benito Castro, que es, como vamos a decir, hijo adoptivo del alcalde de Rosendo Maqui, que llega ilusionado luego de tiempo de haber estado fuera de la comunidad, volver a encontrarse con su gente, se da cuenta que no están primero, se siente totalmente acongojado. E incluso cuando va a verlos en la meseta, ve que sufren ahí, e intenta cambiar las cosas, intenta hacer mejores cambios a justamente ese territorio. Comienza a hacerlos, pero una vez más la sombra del Gamonal está presente, y al final todo termina en una tragedia. Esa es justamente, podemos decir, algo bastante resumido del mundo de esta serie de desastres, esta destrucción de la comunidad de Rumi producto de este Gamonal, que termina acabando con esta comunidad, desplazando a la gente, incluso que en su nuevo territorio siguen pasando grandes penas. Veamos algo más sobre esa gran novela. Podemos encontrar también que la trama se puede dividir en tres grandes bloques. La primera parte es el despojo. Desde los capítulos del 1 hasta el 8, vemos que en esa serie de episodios se da el despojo lentamente de esta comunidad. Intentan enfrentarse a con el abogado, pero el abogado les miente, les engaña y al final terminan perdiendo todo. La segunda parte viene a ser el éxodo, donde nos cuenta un poco sobre qué pasó con los habitantes que se fueron alejando. Y también conocemos un poco sobre el nuevo territorio donde está la comunidad y lo que pasa ahí. Y encontramos también la última parte, que es la disolución, donde ya la comunidad se termina para siempre, al menos hasta donde podemos ver en la obra. La obra justamente, esa parte, como les decía, Benito Castro, este hijo adoptivo del alcalde de Rosendo Maqui, vuelve intentando a su comunidad reunirse una vez más y le encuentra deshecha. Sin embargo, intenta ponerle ganas, hasta lo nombran alcalde, pero no puede al final luchar y termina con una gran masacre y aparentemente la exterminación de la comunidad de Rumi. Hay grandes cantidades de personajes, una obra que tiene cantidades de personajes. Podemos ver los diversos pesares de cada uno de ellos. Sin embargo, podemos destacar algunos importantes. El primero es Rosendo Maqui, el alcalde. El alcalde es un elemento que conduce prácticamente la mayor parte de la obra. Es una persona honorable, la gente lo quiere, es una persona que sabe defender en cierta forma a la comunidad y conoce la ley de cierta manera. Intenta trabajar por la ley, en este caso para intentar que su territorio no se pierda, pero no lo puede conseguir como tal. Y para mala suerte, Rosendo Maqui cae preso. Incluso en la propia cárcel no encuentra ningún tipo de armonía porque lo meten preso primero sin ningún juicio. Impera juicio y no consigue, no lo dejan salir por nada, lo acusan de muchas cosas. Hasta que al final lo matan. Como lo matan en una fuga, el querido Rosendo Maqui, que pudo haberse jugado, pero por su ansiedad dijo que no iba a ser adecuado para él fugarse, se queda.
Y por aparentemente no avisar que se estaban fugando de la cárcel, los dos personajes que se llaman Piero Vázquez, le meten golpe. Lo golpean y ahí lo matan. Muere justamente el alcalde. Incluso en su propia muerte no lo dejan tranquilo. Porque los jueces acuerdan que se entierre de forma rápida para que los comuneros no sepan de su muerte. Y incluso hasta podríamos decir que pasa desapercibido hasta la muerte de Ganón. El otro gran personaje, lo que conocemos más, es el gamonal, Álvaro Almenábar. Él representa pues al hacendado rico y que ve la manera de poder pues destruir a esta comunidad con todos los argumentos que pueda. Involucra a sus abogados para que engañen, para que mientan y abusa justamente de la comunidad hasta que pues prácticamente la destruye al final. Y dentro de ello también podemos encontrar varios personajes que van dirigiendo especialmente la parte del éxodo de esta novela. Como por ejemplo podemos encontrar a Doroteo Quispe, Clemente Garro, Naja Zulo, que es como la bruja, Jacinto Prieto, que es el herrero, Piero Vázquez, que es un bandolero, pero que tiene un corazón bastante humanitario, pongámoslo así, Mardoqueo y etc. Hay una gran cantidad de personajes que nos van mostrando diversos aspectos de la comunidad y diversos avatares referentes a los grandes pesares que pasan a través de la historia. Podemos también encontrar sobre esta novela algo muy importante. La novela presenta una heterogeneidad. ¿Qué es esto de heterogeneidad? Encontramos diversos personajes, una gran variedad de personajes y no solamente personajes indígenas, sino también personajes justamente vinculados con los estados, e incluso personajes de la parte de la costa. Así que podemos ver a través de ellos sus diversas visiones y en todas ellas se ve bastante destrucción en el sentido de que no se respetan muchas leyes. Las leyes parece que están pintadas, están ahí, pero incluso son elementos que en vez de ayudar, perjudican. Así que es algo que no puede apreciar prácticamente en toda la novela. Otro elemento importante son los diversos puntos de vista. Como les decía, Rosendo Maki es un punto muy importante de la novela. Se ve gran parte de la novela a través de este personaje. Y a través de él conocemos lo bueno de la comunidad de Rubí y también algunas cosas negativas. Pero podemos ver lo bueno y lo malo del personaje de Alvin. Otro personaje importante es el Piero Vázquez. Piero Vázquez es un bandolero, pero un bandolero que se le toma mucho aprecio en la novela. ¿Y por qué se le toma mucho aprecio? Por lo que hace. Claramente es un ladrón que va a robar, pero tiene un corazón muy humanitario con la comunidad, está muy vinculado con ellos y al final incluso hasta parece que lo matan tomando en cuenta a él. Otro elemento más es Benito Castro, que es otro gran personaje. Es el hijo adoptivo de Rosendo Maki. Tuvo que irse de la comunidad porque él fue producto de una violación. ¿Qué quiere decir con esto? Su madre, durante un tiempo en el cual los ejércitos en Perú se peleaban, llegaron a la comunidad y abusaron de las indias. Y pues una de esas indias llegó como justamente Benito Castro. Y Benito Castro pues era una persona muy buena. El problema es que por ser producto de una violación, su padre adoptivo no lo quería. Y un día pues estando borracho este padre quiso atacarlo. Y él se defendió matándolo, por ejemplo. ¿Qué hizo Rosendo Maki? Para evitarlo que le metieran juicio, vete. Y lo expulsó. Benito Castro se fue de la comunidad triste y pasó una serie de problemas a través de las diversas regiones que va conociendo de Perú. Hasta que al final logra volver después de una serie de aventuras. Y lo malo es que llega esperando encontrar a su pueblo que lo reciba, pero encuentra un pueblo que está bastante dañado. Otro elemento muy importante, como les decía, es la denuncia. En esta novela podemos encontrar bastante denuncia. Denuncia por los maltratos, denuncia por las injusticias, denuncia por diversos problemas que el indígena pasa y que parece que no le dan solución para nada. Le dan trabas y trabas y trabas. Y al final termina justamente sintiendo que la ley no lo va a parar nunca, que no lo considera justamente. Otro aspecto relevante son las creencias. Una novela que también tiene un poco de la cosmovisión indígena sobre sus creencias, un poquito sobre personajes mitológicos. Por ejemplo, en el nuevo lugar donde la comunidad se va, la meseta de Yarayawi, se cuenta que hay una mujer en el lago que estaba cerca que sale desnuda como una especie de espectro o ser que daña a la gente que se encuentra ahí, y que cerca de unas ruinas que también se encuentran allí había un ser justamente llamado Chacho, por ejemplo, que también perjudica a la gente que lo molesta. Y vemos un poquito sobre las creencias que se pueden presentar en la parte indígena. Incluso en la primera parte de la novela se comienza con la palabra desgracia. ¿Por qué desgracia? Rosendo Maki ve pasar a una serpiente, una víbora. Y pues dice, esto es un presagio de mala. Algo malo va a pasar, es un presagio negativo. Y efectivamente, de cierta forma lo fue. Primero porque
su esposa muere de una enfermedad y luego podemos incluso hasta pensar que fue un presagio de la destrucción de la comunidad. Así que es algo también muy interesante la presencia de la parte mística de la comunidad de la sierra. Otros elementos importantes que podemos justamente encontrar en esta novela es la complejidad de la trama. Es una trama que se resuelve rápido aparentemente, pero hay bastantes interpolaciones. ¿Qué es esto? Vas escuchando la obra y vas viendo que se meten personajes. Te cuentan personajes sobre lo que pasa justamente a uno, lo que le pasa al otro, lo que sucede, el ambiente. Así que eso hace que se vuelva un poquito lenta la obra. Se habla muy disfrutable. Otro elemento más es algo muy importante son la vital importancia para la narrativa peruana, ya que este tipo de obra pues nos mostró un mundo muy vasto, algo que no se conocía muy bien en la parte peruana, que era el mundo andino, pero desde un punto de vista más cercano, mucho más personal. Otro elemento más, como decía, la heterogeneidad de voces. Hay gran cantidad de personajes y cada uno tiene su voz propia. Y otro más que podemos encontrar es la denuncia social, por ejemplo, como señalaba, denuncias sobre las injusticias que viven la gente de las comunidades de la sierra y cómo ello parece que nunca tiene solución. También podemos encontrar que los personajes rompen los diversos arquetipos. No encontramos al indio sufrido, no encontramos al indio exótico, encontramos a un indio humano, con buenos y malos elementos. Por ejemplo, el Figueroa Vázquez, es un bandolero, pero que no le toma mucho aprecio. O incluso el propio Recinto Maki, que es un gran personaje, bastante honorable, pero vemos también sus dudas, especialmente con lo que tuvo que hacer con su hijo Benito, que tuvo que saltarse la ley para que él viviera, por ejemplo, para que no lo metieran preso o no de repente lo enjuiciaran. Otro elemento muy interesante de esta novela es algunos personajes que vamos a ir resaltando. Como señalaba, la obra es bastante vasta, tiene una serie de elementos muy complejos. Entre ellos podemos encontrar, como decía, unos personajes que son relevantes. Ya conocemos a Rosendo Maki, que es el alcalde, por ejemplo. También encontramos al Figueroa Vázquez, que es un bandolero. Encontramos también a Benito Castro, el hijo que ha tenido que ir, pero que nunca pierde la esperanza de volver al momento de su pueblo y reencontrarse con su gente. Doroteo Quispe, que es un comunero que pasa luego a ser bandido, por ejemplo. Producto justamente de las diversas injusticias que viven, se pliega a las filas de Figueroa Vázquez y luego toma, en cierta forma, el mandato del grupo. Mardoqueo es un personaje que es muy interesante. Es un simple tejedor de esteras. No le hace nada a nadie, es un personaje muy bueno. Pero producto de que Rosendo Maki lo envía para que averigüe qué está pasando en la hacienda, el gamonal lo toma como espía. Lo agarra, lo mete en un árbol y le pega 100 latigazos. Desde ese momento Mardoqueo no vuelve a estar igual. Como si se quedó pasmado. Pero es un personaje que al final de esa forma tiene una especie de venganza. Porque cuando toman el pueblo y la gente tuvo que irse y el gamonal estaba presente y se alejaba en una pequeña loma, lanza una piedra y mata al abogado del gamonal, al gobernador. Lo malo es que luego lo matan a él. Así que todo tiene una especie de venganza ahí, pero una venganza que no le retribuye la vida misma. Otro personaje es Jacinto Prieto. Jacinto Prieto es un herrero que intentó ayudar a la comunidad de Rumi, pero lo metieron preso. ¿Por qué? Porque una jugarreta de un personaje que quiso decir, fue a su cliente y le dijo: me has vendido un arma fallada, es un estafador. Y como Jacinto Prieto era un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito efusivo, se pelea con él y lo mete preso porque aparentemente quería intento de homicidio. El problema es que él luego se da cuenta de que todo esto fue una treta y al final pues pagó durante largo tiempo en la cárcel sobre un pequeño justamente delito que tuvo, pero más que nada por intentar defender a la comunidad de Rumi. Historias importantes dentro de esta novela, además de la historia de la pérdida de la comunidad, la historia de Augusto Maki, nieto de Rosendo Maki. Él va a la selva como cauchero y ve todos los pesares de la gente de la selva. Termina ciego por el caucho, nadie le explicó que si te caía los ojos te quedabas ciego. Mueres, tú no mueres, sino que queda en la sierra, pero ciego, abandonado ahí. Otra historia importante es de Amadeus Ilas, por ejemplo, que era el contador de historias de la comunidad de Rumi. Este personaje, justamente el contador de historias, se va con su mujer a otro lugar, a las plantaciones de coca, y él tiene que sufrir ahí para las plantaciones de coca, con las manos justamente que querían ampollas para cocarla, y a su mujer la usan mientras él está lejos. Así que vemos que tiene otro punto bastante triste de la novela. La novela presenta también personajes femeninos, como Casiana, que es la cuñada del querido Doroteo Quispe, que al final se relaciona con Figueroa Vázquez y tiene un hijo. Y es un personaje que siempre está intentando luchar
simplemente todo intentar dejar la comunidad y ponerle todo el empeño para ello. Guanacha es una de las hijas de Rosendo Maki, siempre está presente en esta comunidad, siendo un elemento importante en el desarrollo de la historia. Marbicha, por ejemplo, que era en cierta manera la pareja de Augusto Maki, por ejemplo, sin embargo, cuando él se va, ella se queda sola, y al final termina siendo la esposa de Benito Castro. Y tenemos también a Melba Cortés. Melba Cortés es una personaje de la parte de la ciudad, en una comunidad más alejada de Rubí, pero que es muy manipuladora. Y al final también paga de cierta forma por lo que hizo, ya que ella muere, parece una pulmonía, luego intentaba irse a la costa, pero con el dinero que le habían pagado para intentar, pues, en este caso, sobornar al abogado, que al final lo lograron, e hizo que perdiera la comunidad como correspondiente. Bachiller Espino Medina, Julio César. Dígame. Vamos a suspender la posición de función pública. Vamos a pasar a la siguiente fase. Es de las observaciones o recomendaciones que hagan los miembros de la terna del jurado. Dejo en uso la palabra a la doctora Eva Lefa. Gracias, doctor. Con permiso, doctor. Bachiller. Lo felicito en su exposición de su clase. Lo único, modular un poquito esa voz que sí, modular. El resto está muy bien. Preguntas, no tengo ninguna pregunta para hacerte, María, te felicito y que sigas esperante cada día más. Gracias. Sí, es todo. Al doctor Alfonso Carvajal Andrés para que haga observaciones o recomendaciones que crea convenientes. Bien, señor presidente, bachiller Espino Medina Julio César. Hoy por hoy la competencia comunicativa, por ejemplo, para los maestros de literatura y comunicación, es determinante y positivo, por ejemplo, el acento tonal que has puesto en el manifiesto, ¿no? Porque los maestros de lengua y literatura somos los maestros que se emocionan, se apasionan, por ejemplo, en enseñan literatura. Es un efecto muy resaltante, positivo. Lo que sí te quiero preguntar, aparte, por ejemplo, de esta técnica expositiva que tú has hecho muy bien, ¿tienes alguna otra propuesta de la didáctica literaria para enseñar literatura? Pues, dependiendo, a mí me gusta mucho si tengo un poco más de tiempo, trabajar directamente con la obra. Me gusta entregarle a mis alumnos, cuando puedo tenerlos, fragmentos de la obra, y a través de la explicación vamos viendo también esa obra, vamos viendo esos fragmentos, y en esos fragmentos vamos explicando un poquito. También me gusta trabajar un poquito en grupo, por ejemplo, una pequeña actividad de grupo en la cual vemos de repente un fragmento una vez de la obra, y esto, si se pudiera representar esa pequeña escena, se pudiera también dar de una manera más cercana lo que el autor quiere transmitir. Por ejemplo, eso es lo que también importa. Y una pregunta por ese lado, ¿no? Sí. Hoy para enseñar literatura tenemos que manejar una diversidad de didáctica, ¿no? Para que la enseñanza de la literatura, por ejemplo, hoy has tenido un recurso muy importante que son los discentes. O sea, durante la sesión verlos, ¿no? Que se participaban, ¿no? Entonces yo te recomiendo, por supuesto que sí, encaja, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar. Para esta corriente indigenista es trascendente importante manejar la didáctica del cuento vivo, por ejemplo, ¿no? O sea, soltando lo que tú acabas de decir, oye, los fragmentos, la historia, que los chicos hayan leído, ¿no? Y que tú como docente resuma, por ejemplo, esas ideas, esos personajes, ahí construyendo. O sea, el cuento vivo con la estrategia metacognitiva, perdón, con la estrategia cognitiva, ¿no? A través de un organizador, cosa que así mantenemos, por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes activos, dinámicos, que luego nos quejamos los profesores de literatura, oye, ¿por qué no les gusta la literatura a los chicos? Porque a veces nos hacemos muy tediosos, ¿no? O sea, no nos hacemos dinámicos, ¿no? Que vivan, que se apasionen. Entonces, te recomiendo esa parte. Entonces, de hecho, tienes la potencialidad, el acento tonal, la expresión, eso es trascendente, eso es importante, ¿ya? Entonces, por ese lado, sigue cultivando y solo recomendarte utilizar las otras estrategias, ya que has tenido un recurso muy importante, pero hay que aprovecharlo, ¿ya? Nada más, señor presidente. Bien. Primera vez que estoy reflexionando una clase pública de un tema de literatura. Y este es que ya llevo decenas de estudiantes egresados de nuestra facultad y de nuestra especialidad.
relacionar un tema de lo más importante dentro de la literatura peruana. En primer lugar, porque es la novela más extensa de nuestra literatura nacional. Ciro Alegría escribió 3 obras más importantes: La serpiente de oro, 19 capítulos; Los perros hambrientos, 21 capítulos; y El mundo es ancho y ajeno, 24 capítulos. Lo que voy a hacerles una recomendación y algunas observaciones. Usted tiene buen timbre de voz, o sea, tiene una voz que de como se dice, ese estado bruto de la voz, hay que darle una pulida. ¿Y cómo se hace eso? Primero, cuando uno explica en clase, usa el recurso de la fonética, ¿no es cierto? La palabra, la voz. Y entonces, los profesores usan 2 elementos de esto: el ritmo, ¿verdad? ¿Y qué significa el ritmo y la cadencia? El ritmo es que uno sube, baja. Porque si uno lo hace en un solo nivel, se vuelve monótono e inentendible. Porque, aunque parezca mentira, los signos de puntuación tienen que ver mucho cuando uno explica. Lógico que uno va a decir luego coma, punto y coma, punto final, ¿no? Pero mentalmente uno lo va teniendo en cuenta. Eso permite las pausas y entonces permite separar palabras que significan un criterio, un concepto, una clasificación, una característica, en fin, ¿no? De otros. Entonces eso le va dando al estudiante, sobre todo, una idea de que todo está conectado, pero que es como una pared, que es un conjunto de ladrillos que están organizados, ¿no? Que están pegados por masa, por cemento, ¿verdad? Eso es la literatura. La palabra son los ladrillos. Y la literatura es la pared completa, ya la construcción. Entonces los profesores, justo para la literatura, tienen que cultivar su voz. Y no solamente la voz. Como tú tienes esa, podríamos decir, esa capacidad propia, esa es tu potencialidad. Esa es tu potencialidad para tu propia didáctica. Tienes muy buena voz, ahora pule, maneja. No te vayas tan a velocidad, que los chicos no te pueden alcanzar. ¿Entiendes? Entonces, imagínate que tú cuando expones un tema de esto, hablase como yo estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Pasado, fuerte, bajando, subiendo. En clase sería una maravilla, los chicos estarían alzando la mano para preguntarte cualquiera de los puntos que tú estás mencionando, pero cuando te vas muy rápido, dejas un criterio muy general, pero nada específico. ¿Entiendes? Bien, eso es en cuanto a tus capacidades físicas, que es uno de los elementos que tiene que tener el profesor para crear su propia didáctica. Yo he visto acá en tu sesión de aprendizaje que has puesto cualquier cantidad de esto. No lo usas nunca cuando estás dictando clases. Sin embargo, vivimos en un país donde la educación se va particularmente se va para el carajo. Porque nos han metido la formalidad y nos alejan de la realidad.
personal. ¿Qué es lo que yo tengo para usar cuando yo estoy delante de mis alumnos? Lógicamente que eso no tiene nada que ver, no excluye a tu preparación, a tus conocimientos, a tu experiencia, a tu vivencia, tu cultura. No, estoy hablando de lo otro, como eso que tú vas a trasladar, ¿no? Lo hace de tal manera que los alumnos lo puedan entender. Y no solamente eso, que fijen su atención, porque por más que alce la voz, si la voz es monótona, a una sola velocidad, los chicos se van. Esa es la primera observación, quizás la única que hago en relación a tu forma como has planteado tu clase. Corrígelo eso y asunto resuelto. Ahora sobre el tema. Escogí un tema. Miren, la literatura es una ciencia social, ¿verdad? Porque es un conjunto de conocimientos y ese conjunto de conocimientos está formado por las obras, por la vida de los autores, por la realidad que expresa en cada obra, porque el texto, el argumento es una realidad concreta que el escritor, el novelista acuña, mete, ¿no? Introduce en la obra que después el padre le da nacimiento. ¿Qué más hay ahí? Autor, la obra, la realidad expresada y cómo lo hace, la forma como lo hace. Puede ser cuento, puede ser novela, puede ser teatro, puede ser poesía, puede ser fábula, épica, lírica, teatro, ¿verdad? Esa es la forma. Tú has cogido la novela. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para enseñar literatura? Tenemos que relacionar estos 4 elementos y traerlo al tiempo en que tú estás desarrollando tu clase. O sea, ligar todo lo que dice Ciro Alegría en cada una de los párrafos de su obra, que es kilométrica, tienes que relacionarlo con el día en que estás dictando esa clase. Obligatoriamente. Si no, estaríamos traicionando a Ciro Alegría, no solamente a él, sino a todos los escritores que algunos han parado hasta con su vida el atrevimiento en escribir. De la prisión de la cárcel, casi todos han pasado por la prisión y la cárcel, porque los sistemas imperantes no toleran que a alguien se le ocurra, ¿no?, trasladar la realidad cruda, viva, al arte literario, y mucho más, diseminarlo, popularizarlo, universalizarlo, porque la literatura tiene un objetivo fundamental: transformar la sociedad. Y por eso es que estos que crean literatura, que crean arte literario, pagan hasta con su vida el atrevimiento de llevar la vida que vive la gente, la comunidad, el pueblo, la nación, a llevarlo, a tenerlo en la mano. Que imagínense que todos los niños del Perú hubieran leído solo una de sus novelas. No los niños de ahora, los niños que nos siguen, todos mis colegas, todos los adultos. ¿Qué pasaría si obligatoriamente, desde la escuela, ojo, todos hubiesen leído, todos los niños del Perú hubieran leído, aunque sea una parte del mundo de Sancho y Agüero? De seguro que el Perú no sería lo que es ahora. Definitivamente, hace rato que hubiéramos tenido un Castillo en la presidencia, ojo, hace decenas, un maestro de presidente. Miren,
nombre de la obra tiene usted para hablar horas y horas. ¿Cómo se llama la obra? Dímelo más lento, por favor. El mundo y el Sancho y Rey. El mundo, el Sancho y Rey. ¿Es una frase o es una oración? El mundo es un verbo. Es una oración. La serpiente de oro es una frase. Los perros hambrientos, ojo, hambriento viene de hambre, pero no en ese sentido de sustantivo, ni de adjetivo. Viene de un adverbio casi verbalizado, el hambriador, el que hambrea. Pero ello completa esa intención, si la alegría la completa, empieza con una frase, luego un intermedio y acaba con una oración. Pero miren ustedes lo que significa eso. Estos chicos son de 4 años. Ya tienen toda una capacidad para analizar. Es más, los niños desde que comienzan a hablar, razonan. El ser humano nace razonando. Los conocimientos son aprendidos, es cierto, ¿no? Pero cada ser humano tiene una capacidad innata, su inteligencia, su razonamiento. Y cuando ya están en cuarto de secundaria, son capaces de entender su mundo. Eso es lo que tenemos que hacer y haber aprovechado esta clase para eso. Empezando por el título. El mundo. ¿Qué es el mundo? Es algo vasto. ¿Qué forma sería la parte? Puede ser la parte física, la parte de la gente, la misma comunidad, la relación entre los humanos, lo bien complejo. ¿Qué es más grande, tierra o mundo? Dos categorías. Bueno, si lo vemos a la Tierra como el planeta, realmente quería, pero más, para mí el más importante es la gente que está dentro, porque lo hace realmente. O sea, mundo vendría a ser una categoría mucho más extensa que tierra, aunque a pesar que el mundo está dentro de la tierra, ¿no? Pero es que el mundo es otra cosa. Tierra es todo lo que existe en el mundo, ¿verdad? La naturaleza, las plantas, los animales, los hombres, ¿no? Pero mundo tiene que ver mucho más que eso, ¿verdad? La cultura, la civilización, las costumbres, las contradicciones entre la gente, la guerra, la paz, eso es mundo. O sea, todos los elementos, pero el elemento fundamental es el hombre actuando sobre esa tierra, construyendo edificios, caminos, carreteras, aviones, en fin, ¿verdad? Produciendo alimentos. A eso se le llama mundo. Y entonces, ¿qué dice Ciro Alegría? El mundo. Ahí está el sujeto, el sustantivo, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Es. ¿Y qué es? Ancho. Ya, apenas. ¿Y qué significa ancho? Amplio. Largo. Vasto. Supongamos que tú tengas una camisa número, por decir, 15 o 16, ¿ya? Y te traen una camisa 18. ¿Qué dices? ¿Te queda? No me queda bien. No, te queda ancho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobra. Sobra. Ese es el criterio, ese es el significado que le da Ciro Alegría a esta categoría, a esta palabra. El mundo es ancho, el mundo sobra, sobra. Hay más mundo para el propio mundo. Sobra el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Los hombres. O sea, si se refiere al Perú, si solo se refiriera al Perú, quiere decir que el Perú sobra para los peruanos. Esa fue la intención. ¿Y luego qué dice? Luego pone una inflexión negativa, ¿no? Si esto qué bonito
le pone es ajeno. Y dígame usted, ¿lo ajeno es natural o es artificial? ¿Lo ajeno nació como una planta? No, lo ajeno lo impusieron los hombres. Esa relación de ajeno mío lo impusieron los hombres. Eso no es una cosa natural. Por lo tanto, lo ajeno puede tomarse con fines negativos como con fines positivos. Y en este caso, Ciro Alegría hace una síntesis de todo el Perú, del mundo Perú. Hace una síntesis en el título de su novela sencilla. El mundo es grande, sobra, pero desgraciadamente es ajeno. ¿Y quién lo tiene? En el caso de la comunidad de Maquí. Pues lo tiene Ramonal del lado. ¿Cómo se llama? El Ramonal es al Ramonal. Él es el que tiene eso ajeno. Y si es ajeno quiere decir que lo compró. Sí, no lo compró, pero se lo quitó a través de malversación. Ah, ¿qué bien? Usted está hablando de comunidades, la comunidad de Rumi. La comunidad de Rumi sigue la tendencia de lo que organizaron los incas. ¿Cómo se llamaba eso que organizaron los incas? El Ayllu. Y dentro del Ayllu se distribuía la tierra en tupos o topos, ¿verdad? Y los tupos o topos dependían del número de miembros que tenía cada familia. Si yo era esposo, esposa o hombre, mujer, papá, mamá, y tenía un hijo o dos hijos, el tupo tenía que tener relación con el número de miembros de mi familia. Y si tenía más hijos, se aumentaba la extensión. Pero si fallecían los padres, se achicaba. Es más, si se quedaban huérfanos, ¿qué pasaba? El Estado Inca asumía y entonces separaba para los huérfanos tupos que lo iban a cultivar. ¿Quién? Si ya los padres estaban fallecidos. Nosotros, porque había varios sistemas de trabajo social. Ermita, la nunca y el año. De eso habla. Si lo diría, aunque parezca mentira. Por eso, miren, chicos, y mira, un futuro colega. La literatura es para eso, para relacionarla con el mundo y en el tiempo en que vivimos. Y solo así va a cumplir el objetivo por el cual escribió Ciro Alegría esta novela. Solo si nosotros, los profesores, porque nadie más lo va a hacer, porque nadie más lo va a hacer, y por esa razón es que nos enseña en los colegios, nos enseña historia, nos enseña filosofía, nos enseña psicología, economía política, educación cívica y literatura, le han puesto comunicación, y todo esto desculturiza las nuevas generaciones, le quita el sustento cultural y su identidad. No conocen lo que somos, lo que fue nuestro fantasma, nuestro pasado. Estas son recomendaciones que estoy haciendo. El destino no es ningún cuestionamiento a tu clase. Has tocado un tema, como te digo, sumamente importante. Lo único que te digo es que tú vas a crear tu propia vida. Y como definas la literatura, ese profesional vas a ser. Si tú defines la literatura como un pasarrato, como un entretenimiento o como una técnica nada más, no dejará de ser más que textos para pasar y perder el tiempo. Pero si lo tomas como ciencia
cual los que mantienen a nuestros pueblos en la miseria, en la ignorancia, temblarán, porque estaría cercano el día en que las nuevas generaciones marquen su propio futuro, su propio destino. Destino Medina. ¿Eres quién? Por razón tienen los dos apellidos propios de esta zona. Pero eso no quita que son sevilleños. Pero nuestra tierra, no creo que haya alguien que apellándose Pino, apellándose Medina, o yo, que Jerónimo, no estemos ligados de alguna u otra manera a nuestras raíces antiguas. Por angas o por mangas, como decía Ricardo Palma, el que no tiene de inga, Tiene de tiene de mandinga. mandinga. Sí. Y acabo esta disquisición con esta frase. Tú empezaste la tierra, ¿Qué tiene que trabajo? es de quien la trabaja. ¿Quién acuñó esa frase? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. ¿Y quién fue Emiliano Zapata? El crucero mexicano. Fue el revolucionario mexicano que impuso la reforma agraria en México al inicio del siglo XX. Al inicio del siglo XX. Entonces, él con todos los campesinos se levantaron porque los asentados, descendientes también de los españoles que invadieron México, porque México fue invadido antes que nosotros, ¿verdad? Hernán Cortés llegó primero a México, por lo menos 25 años antes que venir por acá. Entonces, los mexicanos tienen una larga trayectoria, igual que nosotros. Quizás sean los únicos pueblos con los paraguayos, ¿no? Que han tenido una civilización que ha florecido en su territorio. Nosotros, el Imperio de los Incas, para toda América del Sur, los aztecas, todo México, y los mayas, todo lo que es Guatemala, El Salvador, Centroamérica. ¿No? Tres culturas. Entonces, cuando tú empiezas, ¿no? La tierra de quien la trabaja, luego hiciste una disquisición. ¿Qué quiere decir? A ver, explícame esa cosita que se me pasó. ¿Qué querías decir cuando tú? Pero eso no significa que la trabaje el dueño o algo así. Yo le había comenzado diciendo de que si es que una empresa también dijera eso de una tierra que la tomara solamente porque ellos van a trabajar, siendo esa tierra de otra, una comunidad, por ejemplo, entonces estarían haciendo algo, sería correcto lo que estaban haciendo tomando en cuenta esa frase. Bueno, el 24 de junio de 1969, don Velasco Alvarado dio el decreto ley 17716. No sé por qué pensaba yo, ¿cómo se llama? Mis andares como profesor. Miren, de ahí el decreto: campesinos, el patrón no comerá más de tu pobreza. Están refiriendo a los campesinos y empezó la reforma agraria. Se comenzó a afectar las haciendas, entregárselas a sus propios trabajadores, que eran por lo general analfabetos, gente inculta que no sabía qué hacer con las haciendas que les entregaban. Pero el hecho que se las entregaran fue un acto de justicia. El que no haya funcionado ya nada tiene que ver, no contradice, no niega a ese acto de justicia. Además, nunca se había llevado una reforma agraria en
siglos. Y de tanto rezar, se nos ocurrió abrir los ojos. Y cuando abrimos los ojos, nos dimos cuenta que nosotros solo teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Eduardo Galeano, uno de los más grandes escritores de América Latina. Ojo, ellos trajeron la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron, cierren los ojos, recen. Y cuando nos dimos cuenta y abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia, la fe. ¿Hasta cuándo la cena durará? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos encontremos desayunados todos una mañana eterna? Decía Vallejo, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de qué manera nosotros enseñamos a los estudiantes la literatura nuestra. Es fabulosa, crea conciencia, mueve a los pueblos. Por eso es que no se permite la lectura. Ahora el pragmatismo, las famosas competencias, ¿no? Las famosas competencias que son superiores a los objetivos. Eso que se lo dieran a cualquiera, menos a nosotros. Las competencias van al pragmatismo. Haz lo que yo digo, pero tú no hagas lo que yo hago. El que piensa soy yo, ustedes solo hacen. Y entonces así nos mantendremos en el Perú otros